opinas sobre las clases de religión con el profesor Israel? Para responder esta interrogante, yo, Yamila, y mi compañero Luis David recogimos las opiniones de una egresada, una estudiante de 11 y una de décimo sobre cómo es la religión desde que la manejan con el profesor Israel. El objetivo que noto de que el profesor Israel sea quien dicte la materia de religión es precisamente porque la religión tiene relación con las ciencias sociales, ya que su historia es muy importante para entender cómo ha evolucionado y ha tenido gran importancia e influencia en varios aspectos del país. Además, esta clase es más dinámica y se logran tener mayores argumentos para hablar en diferentes ámbitos sociales y o culturales. Perspectiva que tenía antes y después de que el profe Israel nos dictara religión. Pienso que en religión, con el docente Israel, se aprende a tener una postura crítica frente a los temas religiosos, ya que desde temprana edad nos han dicho algo superficial de la religión, y especialmente enfocado a lo católico. Con el profesor Israel se plantea la libertad de opiniones. Se tiene la capacidad de profundizar y cuestionar cierto tema, de analizarlo desde varias perspectivas para tener nuestro propio concepto, el cual logremos aplicar en la vida cotidiana. Buenos días, las clases de religión con el profesor Israel me parece que son amenas y son didácticas, ya que con él siempre se puede hablar, se puede expresar un punto de vista, siempre va a estar ahí que si tú quieres hablar de alguna cosa el profesor te va a escuchar, posiblemente te diga que no es el momento, posiblemente te diga que sí es el momento, pero de una u otra manera siempre te va a escuchar, puedes expresarte como quieras, siempre se le va a ver el lado positivo a ello. Lo que no me gusta de las clases que dicta el profesor Israel es que en algunas clases, no en todas, no voy a generalizar, pero en algunas clases se suelen confundir como temas, se suelen relacionar temas de otras materias que él también dicta, como lo son español y sociales, pero solo en algunas clases. Y más que todo con grado 10º y 11, que pues esas son los únicos que les dicta religión, pero me parece que sería también chévere que se lo implementaran a los demás grados, porque en lo personal en grados anteriores no había visto lo que estoy viendo ahorita con el profesor Israel, entonces también sería bueno que se lo implementaran a los otros grados, claro, si el docente está de acuerdo, pero sería bueno porque con eso tratan temas diversos, no solo de la religión católica, sino de todas las religiones del mundo, siempre va a haber un tema de qué hablar, siempre va a estar dispuesto a explicarnos sobre otra religión que no conozcamos, a darnos la oportunidad de nosotros estudiar esa religión y exponerla, a ayudarnos cada día a ser mejores, a poder exponer mejor. Entonces me parece que sí es buena y es amena, pero mi punto de vista es que hay veces se tiene que dejar de mezclar las otras materias con la materia de religión. Desde que empecé a ver la religión con el profesor Israel, han surgido muchos cambios en mi manera de ver la religión, ya que con el profesor Israel no nos centramos solamente en la religión católica como pasaba en los grados anteriores con la religión. Con el profesor Israel empezamos a ver cómo surge la religión, con esa necesidad del ser humano de saber un porqué de las cosas. Nos muestra paso a paso cómo va surgiendo cada tipo de religión y creencia en la humanidad. El profesor nos ha mostrado cómo surge cada religión, como lo es el chamanismo, animismo, fetichismo, nahualismo, entre otros. Nos explica que surgen a partir de la necesidad del hombre de saber un porqué de las cosas, de dónde viene y a dónde se va cuando se muere. Las clases con el profesor me parecen muy amenas, muy chéveres, dinámicas, muy distintas a las clases anteriores. No digo que estas hayan sido malas, pero esas me parecen mucho mejores. Desde que vi la religión con el profesor Israel, empecé a entender qué es la religión verdaderamente. Como todos sabemos, la religión juega un rol fundamental en la vida del ser humano. Es la base y principio de lo que somos. Cómo la construimos y nuestra opinión frente a la misma es fruto de nuestra experiencia y situaciones personales. A lo largo de nuestra vida nos han enseñado un concepto rígido sobre lo que debemos creer, costumbres y demostraciones tradicionales que por supuesto están bien. Son aceptables, pero no únicas. Para este momento, estamos aprendiendo a través de una nueva visión y trayectoria lo que en realidad significa creer y tener una religión. Su diversidad, su pensamiento, aceptación y empatía con los aspectos diferentes en la comunidad, así como entender el origen y proceso que conlleva el hecho de profesarla y vivirla. Tendremos la participación de un egresado anónimo de la promoción 2022, al igual que un compañero de grado 11, quienes a través de su experiencia nos contarán y contestarán las siguientes preguntas. ¿Cómo ha sido el cambio de la perspectiva que tenían antes y después de que el profe Israel les dictara religión? ¿Y cuál es el objetivo que ellos notan al ser el profe Israel quien les instruye esta materia?
Antes yo veía la religión como un conjunto de creencias y de normas de comportamiento propias de los seres humanos. A mí me enseñaban la religión de una manera muy diferente, adorando a dioses mediante estatuas y objetos. También era mucho más inculcada en el diario vivir de las personas al desarrollar cualquier actividad. El profesor Israel nos hizo ver la religión de una manera diferente, haciéndonos entender que no es necesario tener en cuenta una religión para ser buenas personas. La religión se conectaba con las áreas de ética y valores y de lengua castellana. Uno de los temas que nos propuso fue las religiones primitivas, porque vimos las religiones más antiguas como lo eran el animismo, el fetichismo, el manismo, etc., donde cada religión tenía su forma distinta de pensar y adorar a sus dioses. El tema que más me llamó la atención fueron las religiones primitivas. Esto ya que explica la creencia de diferentes religiones como el fetichismo, el nahualismo, etc. Mi perspectiva sobre la religión ha cambiado en ciertas cosas después de que el profesor Israel nos explicó que la religión es importante, pero no necesariamente se debe seguir para ser alguien en la vida. Bueno, me gustaría confirmar que me agrada bastante que el profesor Israel nos dicte el área de religión, básicamente porque tiene un punto de vista bastante abierto, extenso, en donde nos muestra que estamos viviendo en un país respetablemente laico, donde simplemente por ser humano merecemos respeto, y también por creer en otro tipo de religión, en otro tipo de creencias, en otro tipo de cultos, tenemos los mismos derechos y deberes que tenemos en comunidad simplemente por ser del Estado, por pertenecer a este. Comparando con otros puntos, como en años anteriores, cuando nos dictaba la materia de religión, otro tipo de profesor, instructor, nos daban a entender que el punto más válido era la religión cristiana, era la religión católica. Teníamos que tener una temática bastante compacta, bastante cuadrada, cúbica, en donde simplemente teníamos que sentirnos identificados con la religión en la que se nos asignó al nacer, donde se nos encasillaba básicamente a entender la vida, a entender nuestra vida espiritual de una sola manera, una manera simple. Pero cuando personas de este tipo llegan y te hacen entender que simplemente hay otras formas, hay otras maneras, no solo exteriores, sino también nacionales, ¿no? Donde se ve la vida espiritual de otra forma. Es bastante agradable tener esos puntos de vista más avanzados hacia ser un poco más abiertos. Me agrada el sentido de pertenencia que se siente, que se llega a adquirir cuando entiendes que simplemente tienes la libertad de no creer, la libertad de creer, la libertad de expresar, la libertad de pertenecer a cierto tipo de cosas a los que nunca entendiste o simplemente nunca te diste el derecho a identificar o a conocer. Entonces, básicamente agradezco que este tipo de instructores, este tipo de docentes tengan una vista menos arraigada, menos arcaica de lo que se supone que deberíamos ser, de lo que se supone que deberíamos sentir, de lo que se supone que deberíamos creer, para darnos una libertad de expresión más allá
de lo que se nos ató a conocer. Desde nuestro ambiente familiar nos muestran el lado religioso muy superficial, pero al momento de iniciar en esta área con el docente de Israel tenemos un poco más de libertad de opinar y cuestionar ciertos temas para tener nuestro propio concepto para aplicarlo a la vida cotidiana. La religión tiene una relación muy cercana con las ciencias sociales, ya que va desde cómo ha evolucionado y la importancia que ha tenido en diferentes partes del país. A partir de lo anterior, pudimos llegar a la siguiente reflexión, conectando lo que somos, sabemos y sabemos ser. Con estos testimonios podemos inferir que hay múltiples maneras de instruir y no estrictamente cristianizar la religión, pero que la estrategia y didáctica que utiliza el docente Israel hasta el momento para nosotros es la más apropiada, reflexiva y expansionista que tenemos. Así nos está empujando a la idea de visualizar y conocer la mayor parte de opciones para crecer, su punto de origen, sus procesos y así podamos ser libres de escoger lo que para nosotros es verdadero, correcto y defenderla sin ofender o demigrar si alguien piensa diferente. Nuestra perspectiva con respecto a la religión que profesamos y sus representaciones en imágenes monumentales, ya sean estampillas, camándulas, etc., su significado tiene mayor profundidad. Ante simplemente su aspecto físico, consta de una historia y de la transportación que nos genera lo que nos recuerda y transmiten estas representaciones. Ante ello, el respeto y devoción que se les tiene, que bien para unos puede ser fuerte, mientras que para otros no tienen mayor relevancia, y prefieren percibir su sentimiento de manera más armónica y espiritual. La vida trae consigo sucesos fuertes, alegres, dolorosos, pero que dejan en nosotros un cambio, un nuevo hecho que se escribirá para llenar poco a poco el álbum de nuestra historia y paso por este mundo. Lo que nos ayuda a entender el porqué y el para qué de ellos es lo que nosotros llamamos religión, que finalmente se convierte en un estilo de vida que nos ayuda a sobrellevar los días que parecen nublados y disfrutar y agradecer aquellos días soleados llenos de sonrisas y armonía. Es tu decisión creer o no en lo que tú quieras, y eso está bien. Yo, Karen Doyonato Barcendales, de décimo voy a entrevistar a Heidi Camila Valera Niño, de grado 11. Heidi, según lo que has visto en religión de tus hijos. Durante el transcurso de este año hemos visto dentro de las temáticas el papel de la mujer dentro de la religión cristiana católica. También hemos hablado del conflicto Palestina-Israel, de lo que trata como en algunos casos lo que es el terrorismo y como muchas veces se estigmatiza a las personas que son musulmanas. Y también hemos hablado pueblo cerca de Cartagena, que es San Basilio de Palenque, en el que hablamos de la tradición del umbalú, que habla sobre una tradición que tiene que ver con orígenes africanos y una mezcla un poquito de la parte católica. Y también un poco de la Biblia y lo que son las versiones y cómo se instruye la Biblia. Interesante. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece esta clase? Realmente me gusta esta clase porque podemos ver una cosmovisión diversa, no lo que normalmente vemos como de que la religión es solamente la religión católica, no, sino que entendemos también como mirar el punto de vista de otras religiones, de mirar otras tradiciones, ir aprendiendo. Y de alguna forma esto también nos ayuda a crear nuestro carácter como personas para el mañana y poder ser abiertos de mente al conocer a más personas. Muchísimas gracias. Hola, este es el trabajo de religión de Jamie Vanessa Cárdenas y Laura Daniela Cárdenas de grado décimo. Y venimos a explicar un poco de lo que entendemos y lo que hemos venido mirando en la área de religión que desde que el profe Israel ha manejado. Bueno,
Desde que nacimos nos empiezan a dar una idea, a enseñarnos sobre en qué debemos creer. A medida que va pasando el tiempo, nuestra perspectiva cambia, como nuestro pensamiento. En la primaria nos enseñan sobre un Dios que nos creó y desde nuestra familia nos enseñan creencias, rituales y costumbres, y también desde nuestra comunidad, que nos enseñan la relación de nosotros los seres vivos con los que ellos consideran un Dios sagrado o un ser espiritual. Desde que empezamos a manejar la religión con el profe Israel, mi perspectiva cambió, como la de mis compañeros. Nuestra perspectiva cambió a cómo nos enseñaban la religión en años anteriores. Cambió esa idea que nos habían dicho y enseñado. Cambiamos nuestra perspectiva a cómo hemos venido evolucionando a partir de los Homo sapiens y nos permite tener una nueva visión de la realidad más profunda, a cómo el ser humano se ha tenido que enfrentar a obstáculos que nos ha permitido avanzar. Principalmente lo que nos quiere dar a conocer el profe es que cada persona cree en lo que quiere creer. Lo que hemos venido manejando en religión es ¿qué es chamanismo? El chamanismo es un conjunto de creencias y prácticas propias de los chamanes. El animismo es una creencia religiosa que atribuye a todos los seres vivos, objetivos y fenómenos de la naturaleza a un alma o un principio vital. El fetichismo es culto a los fetiches o figuras que representan a un ser sobrenatural. El nahualismo es una creencia tras la figura de Nahualí o Nahual. Es una de las personas con la capacidad de transformarse en animal o en fuerza de la naturaleza, un brujo que se transforma. La teoría de las religiones primitivas es la conexión con la naturaleza, la adaptación y la evolución, la nación de vida y muerte. A continuación, una compañera de 11 también quiso dar su opinión. Mi nombre es Ángela María Raguas Zamora, del grado 11. Lo que yo pienso acerca de la religión es que hay muchas creencias y formas de ver el mundo, y la mayoría depende de las comunidades y familias, pero eso no quiere decir que usted también tenga que elegir esa religión, porque cada persona es distinta y ve la vida de manera diferente, pero a la vez hay que respetar todas las religiones, por más distintas que sean. Uno aprende cosas de cada religión, como creencias, rituales, religiones con normas, religiones machistas que denigran a la mujer y se creen mejor que las demás. La gente tiene muchos puntos de vista, pero tú no debes definir tu religión por el que dirán o porque te vayan a señalar por ser diferente a los demás. Solo sigue lo que te gusta y lo que te hace sentir bien. Saber en qué es lo que quieres creer y en qué no, dependiendo solo de ti. En mi caso, yo creía que la religión de mi comunidad era lo más grande y lo más bueno que había, pero descubrí que no, que habían muchas más religiones muy interesantes, con creencias diferentes que me gustaría seguir conociendo y no quedarme con lo poquito que sé, seguir conociendo más cosas que me pueden ayudar en mi vida.